estar acá conversando con todos ustedes. Yo voy a hacer una aproximación, no desde el punto de vista diplomático ni técnico, voy a hacer una aproximación desde el hecho cultural y creo representar a los miles de lectores, o sea, desde la gente común de Uruguay, quizás también de Argentina, pero esencialmente en este caso de Uruguay. Para el Uruguay el Brasil real no existe. La verdad que los uruguayos los recordamos como de otras esferas, como ni siquiera como un hermano. Para nosotros Brasil, y creo que Uruguay para Brasil es igual, es como un pariente que sabe que existe, pero que existe lejos, que no mira ni analiza en exceso, y que la mayoría de las cosas son mitos. La realidad es absolutamente diversa. El uruguayo común y el uruguayo culto recuerda al brasilero imperialista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos a principios del siglo XIX provincia de Brasil, antes lo habíamos sido provincia de Portugal. Y la verdad sea dicha, que el año que estuvimos bajo el dominio del emperador Pedro I de Brasil, quienes nos gobernaron, el barón de la Laguna, Carlos Federico Lecol, y todos sus oficiales, eran oficiales lusitanos, que crecieron en la corte de Lisboa, que en aquel momento era más glamorosa que Versalles, y además educados en Coimbra. Entonces nosotros tenemos ese recuerdo fugaz de la presencia portuguesa en la banda oriental, que confundimos con la presencia brasilera. Realmente el Brasil, luego del grito de Ipiranga, hizo un camino que para mí no es imperialista. Sé que otros colegas han hablado de ese tema. Es una nación grande, es una nación poderosa. Quizás vaya a ser una potencia tan importante en el futuro como lo ha sido Estados Unidos. Sin lugar a dudas es una potencia y el negociar con ella amedrenta, pero creo que la noción de imperio nosotros la guardamos por un error de historia, por un error histórico, porque cuando coincidimos ustedes acababan de despertar al Brasil, pero eran realmente lusitanos, desde el punto de vista cultural, emocional, imperial. Y ni que hablar que todo este siglo y medio ayudó, para mí, a aumentar la confusión. Fíjense una cosa, que por supuesto que está Toquinho, María Creusa, ni que hablar que nosotros recordamos la música y bailamos la música brasilera, pero en los boliches nocturnos donde vamos a cenar, tocan bossa nova. Y realmente la bossa nova no es la música representativa de Brasil. Sin embargo, nosotros creemos que sí. Otra característica que me decían la otra vez amigos de la Embajada de Brasil en Montevideo, que hay algunos chicos de liceo y cada vez más que pueden llegar a creer que la fecha nacional del Brasil es o el Carnaval o el 2 de febrero, Iemanjá. Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida enorme. Fíjense una cosa, que para los uruguayos ubandistas, peregrinar a Bahía es como peregrinar a la Meca. Y cuando llegan a Bahía y caminan por Brasil, se dan cuenta que la religión ubandista que se desarrolla en Uruguay, y últimamente, en las últimas 2 décadas, con gran fuerza, no tiene nada que ver con el ubandismo brasilero. Sí, por supuesto, tiene un origen común en las religiones animistas africanas, pero nada más. Entonces creo que Brasil es un mito. Si uno sale con un micrófono a entrevistar al uruguayo común, en general, Brasil es Maracaná, cuento del abuelito, que tampoco es un cuento real y actual, es el Brasil imperialista, que realmente era Portugal, es la bossa nova, que ustedes no la tienen como una música nacional, es el ubandismo, que es muy diferente, el uruguayo, el argentino, del brasileño, y más que todo es Florianópolis, Copacabana y a veces Bucios. Por consiguiente, ¿qué estoy diciendo con esto? Creo que estoy haciendo una descripción cruda y real de la relación que tenemos. Yo soy una escritora de gran impacto con la novela histórica, y he publicado mis libros y he dado conferencias en Turquía, en Egipto, en Estados Unidos, en Portugal, en España, en Colombia, en México, en casi todo el mundo. Primera vez que vengo a Brasil profesionalmente. No me conocen, no están mis libros. ¿Por qué un señor en el Cairo lo tiene, o en Estambul, o en Madrid, y no lo tiene en un país que está a la vuelta de la esquina? Creo que
uruguayos y brasileños, brasileños y uruguayos, pero esencialmente brasileños porque son los hermanos grandes y porque son una potencia sin lugar a dudas que va a descollar en los próximos 100 años como fundamental, no solo en el continente. Creo que tenemos una deuda pendiente y que ni el idioma, ni siquiera las diferencias de religiones confesionales puede eximirnos de esa responsabilidad que tenemos ambos, pero creo que la parte activa la va a tener que llevar a Brasil, de acercarnos, de acercarse a Uruguay y Uruguay tratar de acercarse a Brasil. Porque hasta hace poco los escritores latinoamericanos, todos, no solo los de habla hispana y no solo los del Río de la Plata, publicar en Europa, publicar en España era llegar a lo máximo y no estamos en Brasil. Entonces, creo que necesitamos fraguar en el imaginario colectivo del sur una imagen real e interactiva, porque lo que hay ahora para mí es una entelequia.